Hola amigos, bienvenidos a otra reacción más. En esta ocasión vamos a ver a un cantante que ya me han estado pidiendo. Sé que es un gran cantante. Por ahí en alguna ocasión me encontré un video donde inclusive hablaban de él como si fuera un extraterrestre porque decían que su voz era impactante. Desafortunadamente en esa ocasión no pude escucharlo muy bien porque había mucho ruido en el lugar donde estaba. Y quise esperarme también a tener una reacción y grabarla, porque al parecer es un cantante con una voz extraordinaria, se habla mucho de él y vaya, mejor ya no diré más, simplemente es comentarles que se llama Dimash, si mal no me equivoco, no sé si así se pronuncia, y bueno, es un cantante asiático, no sé exactamente de dónde, ya investigaremos de dónde es, déjanos información de él, porque la verdad es que no estoy informado de su carrera, más sin embargo sé que está bastante fuerte, vocalmente hablando, mucha gente lo admira y, bueno, me gustaría saber por qué y escucharlo ya, ahora sí, con mucho detenimiento y reaccionar ante su canto. Entonces, pues vamos con él y esta canción me parece que se llama SOS, no sé si así se llama. Entonces vamos a ver qué tal está la canción. 哦，我觉得好帅哦，上镜。我觉得有点像林志炫啊。Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien auditeur. De entrada, su voz es, wow, tiene una calidez tremenda. O sea, es de esas voces muy bonitas y muy hermosas que te pueden gustar sin importar lo que cante. Digo, ya de entrada ya me dejó bastante sorprendido, más que sorprendido, muy conforme y muy gustoso de escuchar este tipo de voces. J'ai mûri, fier sur terre. Je reprendrai vos âmes, seulement dans ma part. Je voudrais voler monter là-bas, sans jamais s'arrêter là-bas, seulement dans ma part. No te pases. O sea, wow, wow, wow. Son esas voces que te entran directo al corazón, te entran directo a las emociones. Y lo que está haciendo es impresionante. Está yendo de una voz súper tenue, delgadita, voz de cabeza que muy bien, muy bien colocada. Y de pronto va hacia abajo, a su voz de pecho, y de ahí brinca hacia la voz de cabeza y regresa. O sea, este es el inicio de la canción, no sé qué me espera. Vamos a seguir. Pero, wow. J'ai toujours fou d'une vie avec rien conditionné. Je crois dans zombies, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voilà. Wow. Esperen. Wow.
está cantando, dando toques clásicos de pronto. El grito anterior fue un grito muy clásico, colocado de forma clásica. Y este último grito lo hizo de forma muy distinta. Bien hecho los dos, o sea, y bueno, la fórmula que estaba cantando anteriormente era un tanto clásica y termina con este grito que es un grito todavía mucho más rock, por así decirlo. Es un grito mucho más agudo. No me refiero al tono, sino más puntiagudo en cuanto al sonido. Bien afinado, bien alcanzado. Vamos a seguir. On voit le tour de l'univers. Wow. Lo primero que hizo, bueno, no fueron los tonos, no me la sé la canción, pero hizo algo así y muy bien colocados cada notita aguda, muy bien puesta en cuanto a afinación, muy bien colocada. Y después esa suavidad, o sea, cómo puede tener ese control sobre su voz para llevarla abajo y después hacer otro tipo de tono agudo, otro tipo de grito que viene en una voz de cabeza muy bien colocada, ni tan clásica, ni tan puntiaguda, ni tan rock, por así decirlo. Wow, 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 wow. Vamos a seguir. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme les autres, qualité notre amour. ¿Vieron lo que acaba de hacer? Creó una sensación muy clásica y después regresó al pop. No, ahorita lo platicamos. ¡Wow! Wow, 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 wow. Desde este momento me vuelvo su fan. Qué tremenda voz, qué espectacular voz. Él es el ejemplo vivo de lo que he querido platicarles acerca del control. Tiene un control vocal fenomenal. Digo, ya ni hablar de sus cuestiones técnicas y de su rango vocal. Es impresionante, impresionante. Y este tipo de canciones son las que hacen lucir a un cantante de esta categoría. Lo que más me sorprende es que se ve alguien muy joven. Tristemente no tuve la oportunidad de investigar de él. Vamos a buscar un poquito aquí en Wikipedia mientras platicamos. Pero se ve bastante joven y no sé en qué momento aprendió lo que sabe,
porque una voz así no es una voz que tuvo 3 o 4 clases de canto, es una voz que empezó a aprender apenas hace un par de años. Estas voces son, es como cuando dices hay una alma vieja en un cuerpo joven, esta es una voz vieja en un cuerpo joven, o sea, todo lo que existe de historia detrás de su voz, no lo sé. Es sorprendente cómo puede tener tal control, cómo puede tener tanta técnica, cómo puede eh, llegar a este punto tan importante de control vocal. Perdón, estoy buscando, pero, wow, no solamente canta muy bien, sino que técnicamente es notorio que tiene mucha experiencia, está llevando su voz desde lo clásico hasta lo pop, desde los sonidos de baladas que se utilizan normalmente como un sonido muy suave y hasta un poco airoso, a llevar sonidos de cabeza en diferentes formas, un sonido de cabeza muy afiladito, como uno más operístico, algunos sonidos de cabeza muy golpeados, pero muy bien sonados, sin necesidad de que suene tan estruendoso. Uf, está, me he quedado casi sin palabras. La verdad es que me hizo sentir la piel chinita todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, Creo que ahorita terminando de grabar este video me voy a poner a escuchar más de él porque me tiene sorprendido, de verdad. No quiero exagerar. Denme un segundo para buscar. Dimash Kudaibergen. No sé cómo se pronuncia. Pero, bueno, aquí ya encontramos algo acerca de él. Wikipedia. ¿De dónde más? Corríjanme ustedes si saben más información. Si alguien ya es bastante fanático, que sé que hay muchos fanáticos, ya lo entiendo porque hay tanta gente que lo sigue. 1994, tiene 25 años, a punto de cumplir los 26. Un cuarto de siglo, con una voz de un siglo o más. Wow. No sé en qué momento lo hizo. Ya tendré tiempo para leer con toda tranquilidad. Comenzó a cantar y tocar el piano en varios lugares. Wow. Bueno, eh, tuvo varias ahí concursos y demás, que es lo de menos. Digo, lo importante aquí, se formó en canto clásico y fue invitado a trabajar en la ópera de Astana. Wow. Sí, ya tendré tiempo de leerlo. Igual, si gustan compartir acerca de él, todo lo que sepan, será fenomenal. Alguien que tenga así mucha información, igual nos la ponen por ahí para poner ese comentario también en los primeros comentarios para que todos puedan tener un poco más de esa información. Y es un gran cantante. Es un cantante con mucha experiencia, a pesar de ser un cantante tan joven, su voz denota muchísima experiencia, muchísima. El canto clásico, lógicamente, siempre te va a dar muchísimo aprendizaje. Todo tipo de técnica siempre va a ser importante, pero si estudió el canto clásico como se debe estudiar, por ahí alguna vez me comentaba un cantante clásico que lo ideal para ser un cantante de ópera, un cantante clásico, es tener alrededor de 14 años de estudio, imagínate. Entonces, ya, por cierto, después haremos algún video con algún maestro que está más dedicado al canto clásico para que nos platique un poquito acerca de esto. Pero bueno, estamos hablando de Dimash y Dimash, no sé cómo se pronuncie. Y su canto es enorme, no sé ni por dónde empezar. Es notorio su conocimiento clásico y viene y te lo pone así en cachitos para que lo disfrutes. O sea, nunca te va a hacer sentir harto de ese estilo. Lógicamente nadie se va a hartar, pero me refiero a que nunca, es más, ni siquiera estoy seguro que muchos no han notado ese punto clásico que él va metiendo. Sus canciones siguen sonando muy contemporáneas, muy a pop, pero esos momentos clásicos, wow, o sea, no se sienten, de verdad no se sienten ahí ni siquiera exagerados, ni molestos, ni nada. Los hace lucir enorme. Eh, Aparte de lo clásico, también todo lo contemporáneo que tiene como técnica, el control que lleva ahí sobre toda su voz, el pasar de rangos muy graves
hacia la voz de cabeza, pasando por la mezcla y ni siquiera tener un piquito así de sensación de que está cambiando de uno a otro. Es como si en un carro las velocidades nunca se sintieran, los cambios. Es básicamente eso, es lo que sucede con su voz. Es extraordinario su manejo vocal, muy, muy, muy grande. Este, Aunado a eso también está su interpretación. A pesar de ser un cantante joven, su voz lo dice todo. Su voz es como un arma nuclear. En cuanto la logras escuchar, te puede hacer sentir mil emociones, mil cosas. Creo que había gente llorando. Muchos pueden decir que exagerados. No, imagínate si yo ahorita sentí lo que sentí escuchándolo aquí en video, alguien que lo está escuchando en vivo, debe ser fenomenal. Una señora que estaba con los ojos cerrados disfrutando de su voz. Eso es algo que quería hacer ahorita, quería cerrar los ojos y disfrutarlo. Son esas voces que nacen con tanta belleza, con mucha, mucha belleza, que no creo que a alguien no le guste. Puede que diga no me gusta, porque a lo mejor tanto éxito, tanta voz pueda irradiarles un poquito de envidia, pero la verdad es que vocalmente es de esas voces que se pueden amar fácilmente, sin que te muestre inclusive todo su rango vocal y todo lo que hace. Desde el inicio, desde sus primeras frases vocales, a mí me atrapó tremendamente. Hay cantantes que de pronto más o menos les empieza a agarrar la onda y de pronto te explotan y entonces ya dices, wow, esto sí que está fenomenal. Pero este cantante desde el inicio te atrapa y te atrapa desde su voz, desde su color de voz, no tanto lo que haga técnicamente, sino que su voz en sí tiene un color, una textura, un sonido hermoso y le sabe sacar un provecho fenomenal. Vaya, no sé ni qué más platicarles de él. Vi tantas cosas en él, o sea, es notorio que hay muchísimo de cuestiones técnicas ahí, se nota muchísimo que ha estudiado bastante, no unos meses, no un año, es un estudio de bastante tiempo. Los que lo conozcan, los que sepan su historia, yo creo que ya me darán la razón. Y bueno, creo que aquí es donde se demuestra que sí, efectivamente hay gente que nace ya con el poder del canto desde muy pequeños y pueden desarrollarlo de formas tan tremendas como esta. Y hay gente que, bueno, tenemos que esforzarnos más por aprender, pero aún así todos podemos cantar y todos podemos llegar a cantar bastante bien. En este caso tenemos una voz espectacular, una voz única, diría, me atrevería a decir eso, es una voz única por todo lo que tiene. Y wow, ya quiero escuchar más de él, de verdad, quiero escucharlo más. Por supuesto que para mí está dentro de en este momento está dentro de mis 10 o 5 cantantes favoritos. Y nunca había hecho esto en una primera canción. Y lo admiro bastante, lo admiro demasiado. Hay mucho que aprender de él. Sé que muchos dirán, yo puedo cantar alguna canción de Dima. Sí, sé que sí. Pero con el control que él tiene, puedes lograrlo, se puede lograr, pero hay que trabajar mucho. Yo no me atrevería ahorita a grabar un cover de él. Tendría que estudiarlo bastante para entender cómo está trabajando con su voz. Es una voz espectacular. Al final de la canción, digo, ya me quedé tan extasiado con su voz que ya no se los comenté, pero al final las últimas frases son repetición de otra parte, es como repetir una parte que hizo a la mitad, pero en esta ocasión lo hace con mezcla, completamente con mezcla. De hecho, por aquí les pongo un poquito de lo que hizo. Aquí. Todo eso fue mezcla, todo eso ya estaba entrando en voz de cabeza, pero wow, o sea, es una voz de cabeza que
puedes fácilmente creer que es una mezcla por la potencia con la que entra, pero desde que empezó con... No me sé la canción, pero desde que empieza con la voz grave, va pecho, mezcla una potencia tremenda. La vez anterior lo hace, pero pasa de la voz de pecho hacia una voz de cabeza tenue. Y ahorita está llevándolo todo en mezcla. Y ven este final, es tremendo. No puede ser posible. Estas notas tan agudas no solamente son agudas, se dieron cuenta los movimientos que hizo. Hizo unos movimientos en la voz que, o sea, hacer la nota aguda es difícil y hacer todavía ese movimiento. Tararara, hace por ahí una pequeña escalita que, wow. Bueno, ya que más se puede decir de Dimash, es un cantante enorme, con muchísima técnica, mucho control vocal, mucha experiencia vocal, porque no solo se trata de aprender, sino también de saber llevarlo a la expresión. Puedes trabajar técnicamente 1000 años si quieres, pero si no aprendes a exponer todo eso que has aprendido, no tiene ningún caso. Y en el caso de él se nota que ha aprendido muchísimo, que ha trabajado mucho, que, que sabe cómo exponer su voz y cómo regalarte todo lo que tiene, sobre todo con este tipo de canciones que te exige. Y él pareciera que no lo sufre, ni siquiera parece que tenga que sentirse en algún momento preocupado por cantar ninguna parte de esta canción. Pareciera que estuviera cantando las mañanitas, o no sé, alguna canción muy fácil. Bueno, hasta las mañanitas son complicadas, pero hasta pareciera que está cantando algo muy fácil y la verdad es que son canciones complejas, o sea, se nota que es una canción difícil y una voz como la de él no pareciera que fuera así. Es espectacular, es tremendo, gran cantante, gran cantante. Ojalá que me puedan seguir compartiendo más cantantes como él, y bueno, o sea, me refiero a grandes cantantes, y podamos disfrutarlo. Ojalá que haya gente que no lo conociera igual que yo, y que se haya quedado muy sorprendido y gustoso de encontrar cantantes de este tipo. Pues bueno, yo me despido. Recuerden suscribirse y también visitar nuestras redes, Facebook, Instagram. Estamos como Clases de Canto Drexel. Ahí estaremos subiendo también algunas fotos, algunos videos, algunos previos de los videos que vamos a tener próximamente en YouTube. Y seguiremos todavía con más temas de canto, con las nuevas secciones como la historia de cantantes, como las reacciones como esta, covers, muchas cosas más vamos a tener del canto. Así es de que denle también clic a la campanita para que estén atentos con todo lo que se viene. Por cierto, déjame tus comentarios aquí abajo, déjame más recomendaciones de cantantes a los que quieras que reaccionemos, con todo y las canciones, si puedes el link de la canción, déjanoslo por aquí y estaremos tratando de subir reacciones más seguido para que podamos disfrutar y compartir a muchos cantantes, que eso es lo importante. Lo que quiero hacer de estas reacciones no solamente es la reacción como tal, sino que también podamos compartir entre nosotros, tanto ustedes como yo, compartirnos a grandes cantantes. Cantantes que valgan la pena, tanto los muy conocidos y muy famosos, como también algunos que estén por ahí escondidos en el underground, y cantantes que a lo mejor todavía no pueden llegar a tener fama, pero aún así son grandes cantantes, inclusive cantantes que están haciendo algún cover y lo hagan espectacular. Déjanos ahí recomendaciones y reacciones. La idea es compartir a grandes cantantes. A lo mejor alguno de ellos eres tú que estás viendo este video y vaya, estaría fenomenal poder ayudar a descubrir a estos grandes cantantes que a lo mejor todavía muchos no conocemos, o el mundo entero no ha conocido, y necesitamos, nos surge tener a cantantes como este que acabamos de escuchar y que es grandioso. Necesitamos escuchar a grandes voces, grandes voces. Bueno, me despido, pásensela bien, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.